Esto es muy importante porque la demanda, la sobrecarga informativa hace que perdamos la noción de todo esto. Por ejemplo, Milgram comentaba que esta era una de las razones de lo que podríamos llamar, utilizando la expresión de un compañero, de José Miguel Fernández Dols, el origen de la ciudad impasible. Es decir, de aquella experiencia en la que decidimos no prestar atención a aquellos estímulos que no conecten con nuestras prioridades. Y por tanto dejamos de preocuparnos de los demás, ¿no? Hay una anécdota que grabamos una vez en la calle Preciados, ¿no? Antes de que hicieran las obras, ¿no? Grabamos un experimento típico de lo que los psicólogos llamamos conducta de ayuda o conducta altruista, ¿no? Un actor simulaba un ataque al corazón. ¿Recordáis un reloj que había cerca de la entrada del Corte Inglés? Bueno, ahora todo es Corte Inglés allí, ¿no? Pero del Corte Inglés de toda la vida, el que estaba... ¿Vale? Entonces se caía y la persona que le atendía era la persona que pasó por el ojo de la cámara en el puesto 53. Este mismo experimento lo hicimos en la plaza de Chamberí y la persona que le atendió fue la persona que pasó por el ojo de la cámara en tercer lugar. Si hay una explicación que es insensata de este hecho, es pensar que aquella tarde todos los solidarios y buenas personas se habían ido a Chamberí y todos los egoístas se habían ido a la calle Preciados. Tenemos que encontrar una explicación en esto, ¿no? La explicación, yo he utilizado varias veces la calle Preciados porque es un buen laboratorio para fenómenos psicosociales, ¿no? Porque está cerrado aquello. De hecho, en aquel experimento nosotros hacíamos algunas entrevistas después de la grabación y gente que había pasado, que los veíamos por el ojo de la cámara, a 1 metro del actor, lo habían mirado pero no lo habían visto. ¿Entendéis? Iban con una especie de paraguas perceptivo para defenderse de la lluvia de estímulos no deseados. ¿Se ve? Y ello lo ilustra también cuando analizamos el perfil de las personas que ayudaron allí. Ayudaron a una gitana que tenía un puesto de mendicidad y un chaval que vendía pañuelos de papel, y cuando hicimos la grabación estaba muy de moda vender también estos ambientadores que tenían forma de pino, que a mí me daba mucha alergia, ¿no? Los recuerdo por eso, ¿no? Y lo que tenían en común estas dos personas no era solo que fueran personas que potencialmente necesitarían ayuda, perdón, sino que eran personas que tenían muy bien estructurado todo lo que ocurría en aquel lugar y fueron los que con más facilidad se dieron cuenta. Es un fenómeno de atención que requiere lo contrario, requiere lo que los psicólogos llamamos estrategias de recuperación y de afrontamiento de una situación estresante, ¿no? Luego volvemos a estos otros dos conceptos, al de legibilidad y al del sentido del lugar. A partir de aquí realizamos un estudio que presentamos en la última conferencia del IAPS, que fue hace 2 años, que era un estudio sobre el efecto de la naturaleza cercana como un factor que moderaba el estrés infantil. Bueno, es un estudio que fue el trabajo de DEA, conocéis el trabajo de DEA de predoctoral, ¿no? de Silvia Collado, y ahora estamos trabajando, sofisticando un poco el procedimiento de Silvia Collado, una de las autoras, y lo que pretendíamos era ejercer de psicólogos. Por un lado pasábamos una prueba, un test psicológico a niños, que era un test psicológico sobre, si lo llamamos estrés percibido, pero en realidad mide la capacidad de afrontamiento de eventos estresantes que tiene una persona y adaptado para niños. Concretamente era una escala que tenía 50 ítems que medían capacidad de afrontamiento de eventos estresantes de la familia, por ejemplo, que se separen tus padres o que tu padre pierda el trabajo o tu madre lo pierda y os empobrezcáis, etcétera, 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 ¿no? Y eventos estresantes procedentes de la escuela. Bueno, y al mismo tiempo medíamos qué características sociofísicas tenía la casa donde vivía. Concretamente medíamos un indicador que era naturaleza cercana, como en este cuadro de Velázquez de Villamedicis, ¿no? Que podía ser... La idea, nosotros intentábamos demostrar que si la gente tenía naturaleza cercana era más fácil que se recuperara de esta experiencia de sobrecarga y tuviera mayor capacidad de afrontamiento del estrés. ¿Se entiende la lógica? Bueno, no voy a entrar en el detalle, hicimos una escala, perdón, hicimos una escala para clasificar todas las casas en 3 niveles, casas con naturaleza cercana alta, media y baja, y pasamos nuestro test como buenos psicólogos, ¿vale? Y bueno, os voy a presentar los datos de hemos hecho 2 series de este estudio, una en España y otra
cuando Silvia Collado estaba con una beca en Dublín. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a presentar los datos de este estudio que están más formalizados. Los estudios los hemos acabado la semana pasada y los hemos enviado a una revista para publicarlos. Están aquí, pero porque estos son muy claros y los de España van en la misma línea. Hemos comparado Dublín con una ciudad cercana a Dublín y resultados obtenidos en Madrid y Cuenca con resultados de otras zonas rurales, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de casas con naturaleza cercana, donde medíamos en una escala de 24 puntos, clasificamos cada casa según lo que se ve desde la casa, si había jardín propio, la distancia de la casa respecto a un parque o jardín público, de menos de 10 minutos andando, de 10 a 20, etc. En función de todos estos parámetros, clasificamos las casas en 3 niveles. Por ejemplo, estos son casos de casas de naturaleza cercana alta, estos son casos de naturaleza cercana media y estos serían casos de naturaleza cercana baja de la ciudad de Dublín. También controlábamos el colegio en el que el niño vivía. Este, por ejemplo, es estos son casas de naturaleza cercana baja de Dublín. ¿Me he equivocado? Este es un ejemplo de un colegio de naturaleza cercana baja. Estos son casas de naturaleza cercana alta de ese pequeño núcleo rural, un pueblo que tenía entre 5 y 7 mil habitantes, creo. Yo no lo conozco, ella sacó y analizó las fotos allí. Casas de naturaleza cercana media de este mismo núcleo y casas de naturaleza cercana baja. Y esto es un ejemplo de una escuela de mayor naturaleza. Recordáis la anterior, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer estas dos medidas. Hicimos una correlación, ¿no? Comprenderéis que, bueno, aquí está todo el procedimiento. Bueno, hay una obviedad, es que las casas de la ciudad de Dublín tienen, por término medio, menos naturaleza cercana que las casas de la zona rural. Es lo que veis aquí entre la zona violeta, ahora sí la reconozco, y la zona amarilla, ¿vale? La del medio es el promedio. Perdón, la zona morada, la amarilla es el promedio, ¿vale? Pero en mi trabajo hay pocas ocasiones para gritar eureka, y esta fue una de las pocas veces que si la muestra hubiera sido más alta yo lo hubiera gritado con mucha generosidad, ¿no? Porque encontramos, no sé si estáis familiarizados con la estadística, pero una cosa es el análisis de correlación que mide hasta qué punto dos variables varían conjuntamente. Por ejemplo, yo qué sé, a más edad, menos atractivo físico, a más edad, más atractivo físico. De acuerdo, en el primer caso habría una correlación negativa entre edad y atractivo físico, en el segundo habría una correlación directa y lineal, a mayor edad, mayor atractivo físico. Pues bien, cuando yo vi este resultado, estuve a punto de gritar eureka, porque si os dais cuenta, la correlación, que es un indicador que varía entre +1 y -1, entre naturaleza cercana a la casa y estrés percibido, es de -0.7, en una escala de +1 a -1. Si os dais cuenta, esta recta de regresión, esta recta la podríamos regresionar y nos saldría una recta inversa, es decir, a mayor naturaleza cercana, menor estrés percibido. ¿Lo veis? Esto da una idea. Bueno, siento no haber explicado bien lo importante que es la naturaleza como factor de recuperación del equilibrio psicológico que produce la sobrecarga, pero esto da una idea de la importancia que tiene el verde urbano, que no es un mero ornato, es un indicador de calidad ambiental. ¿Lo veis? Bueno, esto nos llevaría muy lejos. También nos ocurría algo parecido entre naturaleza en la escuela y estrés percibido. Naturaleza cercana a la escuela y estrés percibido por eventos escolares. Aquí la correlación bajaba un poco, pero seguía siendo en primer lugar significativa y de -0.641. ¿Se ve? Esto es muy importante. Esta es una de las líneas donde analizamos, bueno, aquí vemos los datos ya más en detalle. Otro estudio fue un estudio que realicé en cooperación con el profesor que conoceréis, José Fariñas, ¿no? sobre áreas perceptivas de la ciudad de Madrid. Y la mayor parte del mérito, yo lo único que puse aquí fue establecer un procedimiento para investigarlo. Hicimos un estudio, voy a pasar muy rápido sobre él porque este estudio es muy largo y seguramente que él os habrá hablado con más propiedad de él, ¿no?